modificadas en contenido de nutrientes. ¿Qué ejemplos me pueden dar de esas? ¿Conocen alguna? A ver, échenle, piénsenle. El Ensure no puede ser, ¿no, verdad? O, Bueno, esa es una fórmula polimérica. Una fórmula polimérica es parte de la nutrición enteral, pero que puede ser por vía de suplementos vía oral. Si lo quisieras como que, digamos, catalogar como algún tipo de dieta, sería más bien hacia la dieta líquida o como un suplemento. Por dietas modificadas en contenido de nutrimentos, me refiero a aquellas dietas que tengan alguna restricción en algún nutriente o que tengan alguna permisión. O sea, hay dietas que son permisivas, que pueden ser altas en algún nutriente o pueden ser bajas, pueden ser macros o micros. ¿Cuáles se imaginan que son? ¿Alguna dieta alta en algún nutriente? Por ejemplo, para un paciente con desnutrición, un paciente con sarcopenia. Mm, Las hiperproteicas. ok, ahí está un ejemplo de una dieta modificada en contenido de nutrimentos, alta en proteína, que sería hiperproteica, y tenemos también su versión baja en proteína, que sería hipoproteica. También así de este estilo, pues está, por ejemplo, hipercalórica, hipocalórica, está la hiposódica, que tiene diferentes variedades, desde muy restringidas hasta menos estrictas. Tenemos la hipolipídica, modificada en fibra, tenemos, por ejemplo, la hipoglucémica, que se puede también conocer como cetogénica, que puede ser moderada o estricta. Entonces, realmente las dietas modificadas en nutrimentos son bastantes, son muchas, y son las más utilizadas en el ámbito clínico, tanto el paciente que está dentro del hospital como el paciente de consulta externa, ¿sí? Y de hecho así se manejan en el libro de dietas de los hospitales: dieta hiposódica, dieta para nefrópata, dieta para hepatópata, y todas tienen características distintas. Pero bueno, vamos a empezar primero con las dietas modificadas en consistencia, que serían empezando con la dieta líquida. ¿Sí? Entonces, la dieta líquida tiene dos variedades: la líquida clara y la líquida completa. La líquida clara, como vemos aquí en la imagen, es una dieta que nos va a dar líquidos, electrolitos y energía en forma de alimentos de fácil digestión que dejen el mínimo residuo intestinal. Pues son las típicas dietas que nos topamos pre y postoperatorias. Se supone que este tipo de dieta, por la poca cantidad de calorías que aporta, tiene que usarse solamente por horas, no se sugiere que se utilice por días. Más de 24 horas ya es un mal uso de este tipo de dieta. De hecho, los protocolos de ERAS, no sé si han hablado de ERAS en alguna clase, de los protocolos de ERAS, que son protocolos para el paciente en el perioperatorio, ¿no? ERAS viene de Enhancing Recuperation After Surgery, como que de la mejora de la recuperación después de la cirugía. Son unos protocolos que salen precisamente porque se observa que hay un grado de desnutrición muy fuerte en los pacientes que entran al hospital. Yo creo que esto, quienes ya hayan estado con pacientes en hospital, se han dado cuenta de esto. El paciente que ingresa a hospital baja de peso porque, bueno, comida de hospital pues no es nada agradable muchas veces, a menos de que lleves una dieta blanda, que es la normal ahí en hospital. Y aún así es muy restringida también en cuestión de sal y en cuestión de que la consistencia a veces también se maneja suave. Pero la dieta líquida clara es estrictamente líquidos a través de los cuales puedas ver. Se supone que esa es la regla general y típica, que tú si lo pones el líquido en un vaso transparente o de vidrio, tú puedes ver a través del líquido. De hecho, cuando utilizas jugos o cuando utilizas aguas de sabor, se utilizan el 50% y se utilizan colados. ¿Qué es el 50%? Que si yo sirvo una taza de jugo de naranja,
50%, media taza, va a ser jugo y la otra media taza va a ser agua. Y esto es precisamente para rebajarlo. Por eso estos tipos de dietas, el tipo de la dieta líquida clara, anda en un aporte de entre 300 y 500 calorías como máximo. Y eso ya yéndonos muy, muy alto con el aporte calórico. Y realmente el único nutriente que aporta son carbohidratos, no aporta proteínas y no aporta lípidos, porque en los líquidos claros no podemos integrar aceites, no podemos integrar caldos, ni caldos animales y de preferencia caldos vegetales, pues se usan los consomés, por ejemplo. Pero aún así los consomés pues siempre van desgrasados y colados. Entonces, típicamente esta dieta se usa después de una cirugía o también se utiliza mucho en vísperas de algún examen de colon. Y pues sí se sugiere que solo sea por máximo 12 horas lo que se utilice esta dieta. De hecho, el protocolo ERAS, que les digo, lo vamos a ver de hecho cuando empecemos a ver soporte nutricional, recomienda que incluso 4 horas antes de una cirugía, un paciente puede estar con un consumo de líquidos ricos en carbohidratos y vamos a tener la insulina después de la cirugía, lo cual muchas veces no se practica, a menos de que sea un paciente que tenga un vaciado gástrico lento. Se sugiere incluso que 6 horas u 8 horas antes de la cirugía, el paciente puede llevar una dieta suave o dieta blanda. Realmente es muy interesante empezar a leer que en pacientes que van a entrar a cirugía sí se recomienda que se brinden alimentos. Son ciertas restricciones las que se tienen y son muy específicas para los pacientes en los que no podemos dar una dieta normal o una dieta blanda. Bueno, ¿y qué alimentos se pueden utilizar aquí? Podemos usar infusiones, podemos usar jugos de fruta colados y también, como les digo, el 50%, igual el agua de fruta. Se pueden utilizar sorbetes o nieve de agua, como le quieran llamar, paletas heladas de agua, gelatinas y caldos siempre y cuando estén desgrasados. O se puede usar consomé de verduras, por ejemplo. Aquí nada más con la gelatina y con las bebidas como el agua de fruta o las infusiones, se sugiere nada más no utilizar bebidas que estén con mucho color, y las gelatinas también aplican lo mismo. Claro que son pocos los hospitales que cumplen esto, pero gelatina se sugiere incluso que los colores que se usen no sean tan intensos. Por ejemplo, no se sugiere gelatina de uva, no se sugiere gelatina de cereza o de fresa. Se sugiere más bien la gelatina de limón o de durazno, de piña, que son un poco más leves en color. A ver, Fernando Cruz, ¿quieres leer por favor la dieta líquida completa? Dieta líquida completa. Provee líquidos, energía, proteínas, grasa y carbohidratos. Fácil digestión. Se usa como transición entre la dieta de líquidos claros y la dieta blanda. Alimentos recomendados: leche, yogur natural, joque, sopas, caldos, crema, margarina, helado, gelatina, jugos colados, paletas de agua, miel, azúcar y... Gracias. Ok, dígame. Eso de que dijo de que la dieta líquida se usa solo por horas, ¿implica todas las líquidas o solo lo de líquidos claros? La líquida clara. Ah, ok. Muy La bien, líquida gracias. clara, la líquida completa se puede utilizar por más tiempo. No se sugiere tampoco porque, aunque en la dieta líquida completa ustedes observen que ya hay un aporte de nutrientes, porque aquí nos lo dice, da energía, proteína, grasa y carbohidrato. Entonces tenemos los 3 macros ahí cubiertos, pero también por la cuestión del índice glucémico de los alimentos que se utilizan en este tipo de dieta, no puedes aportar el requerimiento calórico de un paciente, ni siquiera aunque la dieta sea normocalórica. Por ejemplo, en una mujer que sea de 1500, 1600 calorías, no vas a dar el 100%. La dieta líquida, sea clara o sea completa, no te puede aportar el 100% del requerimiento de un paciente. De hecho, generalmente la dieta líquida completa se maneja al 70% de adecuación. 70% de adecuación de lo que se usa. Esta sí ya aporta entre 800 900 calorías
porque podemos utilizar productos como mantequilla, margarina, puedes hacer cremas de verduras, puedes usar licuados, siempre y cuando estén colados. No se vale, por ejemplo, hacer un licuado de avena y no pasarlo por colador, porque pues eso implica ya dificultad de deglución, también implica cierta masticación. Y aunque sí se vea bastante completa, de todos modos se sugiere que no sea de uso prolongado. De hecho, se comenta que es como una transición entre la líquida clara y la dieta blanda, pero muchos pacientes no pasan por esta transición. La mayoría de los pacientes se sugiere que después de una dieta líquida clara, si hay un equilibrio hidroelectrolítico y hay tolerancia a la vía oral, demos dieta blanda directamente. No se sugiere que se quede tanto tiempo con dieta líquida porque pues todo esto nos va haciendo el proceso de recuperación nutricional más difícil. La dieta líquida completa, de hecho la ventaja de la líquida completa y la razón por la que también se puede como que completar el requerimiento es por el uso de, como comentaba una de sus compañeras, el Ensure, el ejemplo del Ensure. En esta dieta se pueden utilizar fórmulas poliméricas, pero vía oral, no vía enteral. Entonces podemos utilizar suplementos como el Ensure, ProSure, los Enterex, e incluso ya si se quiere utilizar como que unas fórmulas más especializadas, se puede utilizar productos como el Pulmocare, el Enterex Hepatic, Immunex, y se puede adicionar. Por ejemplo, es muy común que en los hospitales, cuando llevan dietas líquidas completas, todo lo que traiga leche, licuados, maicenas, todo, se adiciona con Proteinex o con caseinato de calcio. Y esto es para alcanzar una densidad energética más elevada. Entonces, también algo que se puede hacer es, por ejemplo, si hay la posibilidad de dar una fórmula polimérica vía oral, puedes poner como tipo colación un Ensure o 2 Ensures al día. Está también el Suportan, por ejemplo, que es una fórmula que se usa mucho en pacientes que tienen una pérdida significativa de masa muscular o en pacientes que pasan por procesos de desnutrición y son buenas opciones. Esa es la ventaja de este tipo de dieta. Si se lleva una dieta líquida, la ventaja de la dieta líquida completa es que se puede suplementar. Por lo tanto, tienes más posibilidad de tener un aporte también no solo de macronutrientes, sino también de micronutrientes. Porque si metes caseinato de calcio, si metes alguna fórmula polimérica, pues traes un aporte de zinc, de cromo, de omegas. Entonces puedes incluso practicar algo que se llama inmunonutrición, que la inmunonutrición es buscar todavía otro beneficio por parte de la nutrición, ya sea evitar procesos inflamatorios, recuperación más rápida, cicatrización, brindar antioxidantes, y todo eso lo puedes hacer gracias a los micronutrientes, no tanto a los macronutrientes. Okay. ¿Dudas con este tipo de dieta? Es bastante sencilla, nada más que sí que quede muy, muy claro que de todos modos la consistencia debe de ser completamente líquida. Entonces, yo puedo hacer, con este tipo de dieta, yo puedo hacer un licuado, pero ese licuado no debe de traer semillas ni nada. De hecho, tienen que pasar por un colador fino, incluso a veces por manta de cielo, cuando se utilizan elementos como la avena o frutas que sean muy fibrositas. De hecho, también incluso en las frutas, si se van a hacer licuados para este tipo de dieta, no se sugieren frutas como el kiwi o como la fresa, que son frutas que dejan mucho residuo. Ok, a ver. Mariana Ramírez, ¿podrías leer la dieta que sigue? Dieta suave. Bueno, esta provee una alimentación completa con alimentos sólidos de consistencia suave. Ay, ya no veo. Se usa en pacientes con problemas dentales, de masticación o de deglución. Los alimentos recomendados incluyen los de una dieta normal, pero van a ser preparados de una manera que su consistencia sea suave, con preparaciones hervidas, horneadas o al vapor, evitando alimentos con orillas cortantes. Así es una dieta práctica, de hecho es como la dieta blanda, incluso en muchos hospitales
La dieta blanda la llaman de dos maneras, blanda química o blanda mecánica. La blanda mecánica se refiere justamente a este tipo de dieta, la dieta suave, que es estrictamente hablar de consistencias. Todo tiene que ir con algún tipo de proceso que brinde una consistencia suave. Entonces, se pueden utilizar frutas y verduras, pero la recomendación es que si no son suaves naturalmente, se les debe someter a un proceso de cocción. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué verduras no podríamos utilizar? Pues no se recomiendan lechuga, espinacas sí se pueden usar porque las espinacas sí se pueden someter a cocción. Igual la col, ya sea col morada o col verde, se pueden someter a cocción por vapor y se va haciendo más suavecita la consistencia. También mantiene parámetros que se utilizan mucho también en la dieta blanda, que la dieta blanda es la típica de gastritis, colitis, todos los procesos inflamatorios. Y es técnicas de cocido, por ejemplo, como el a vapor, horneado, estofado, asado, a la plancha, todo ese tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque también limita un poco grasa, sobre todo grasa saturada. Entonces, aunque todo se someta a cocción, no se sugieren cocciones con técnicas como, por ejemplo, de fritura. Esas se evitan también en este tipo de dieta suave. La dieta suave se utiliza mucho en pacientes que son adultos mayores, sobre todo cuando ya están llegando a la etapa de ancianos. Es muy común que en hospital a veces traen ya su dentadura postiza y pues a veces por cuestiones de pérdida de peso y todo se mueve la dentadura y no les queda bien, se les mueve ahí su mandíbula, perdón. La dentadura no les queda bien y batallan para estar masticando, entonces se brinda una dieta suave. La dieta suave sí es muy común utilizarla, sobre todo después de procesos de cirugía maxilofacial. Incluso si hay procesos de deglución, pero si hay tolerancia a sólidos, ese es el tipo de dieta que se utiliza. Porque luego a veces nos podemos topar con pacientes con disfagia, pero que tienen cierta tolerancia a algunas consistencias. Incluso la consistencia de dieta suave se puede manejar en diferentes variedades. Está también las técnicas de picados finos, que es brindar cocidos los alimentos o a veces algunos sin cocer, pero en un picado muy fino que no requiera tanta masticación. O se puede utilizar también la dieta a base de purés, que es también como una tipo consistencia suave, nada más que aquí sí todo está hecho puré, todo está hecho puré. Aquí en la dieta suave se pueden utilizar frutas, por ejemplo, el plátano. Se puede brindar plátano sin ningún tipo de proceso y nada más rasparle la parte que es la parte almidonada y dejar la parte del centrito, que son semillitas bien pequeñitas. Y en eso consiste más o menos la dieta suave. La dieta suave la usamos más para procesos ya de problemáticas anatómicas. Y la dieta blanda química, o dieta blanda nada más, esta es la típica que excluye alimentos irritantes, excluye estimulantes de la mucosa gástrica, quita completamente bebidas alcohólicas y es muy común utilizarla en procesos inflamatorios como colitis, gastritis, presencia de úlceras. También, por ejemplo, también cabe mencionar que esta dieta, la dieta blanda, tiende a ser moderadamente baja en fibra. ¿Alguien sabe cuánto es el requerimiento de fibra normal que sugiere la OMS o que sugiere el Instituto de Medicina? ¿En esta dieta o en general? En general, De Unos 30 a 40 55, gramos por ¿no? día. a ver, 30, 40. ¿Quién dice otra cosa? 25 a 30. Como mínimo debe de cumplir 25, eso sí. Y 40, de hecho, se supone que un beneficio de la fibra lo obtenemos cuando ya está casi llegando a los 40 gramos. También hay otras recomendaciones que dicen que por cada 1000 calorías se recomienda que haya un aporte de 11 gramos de fibra, como mínimo. Entonces, si tenemos una dieta de 2000 calorías, pues se recomiendan entre 20 y 25 gramos de fibra, pero eso es lo mínimo que se sugiere cubrir. Aquí en la dieta blanda, la fibra se trata de manejar a máximo 25 gramos al día, entre 25 y 30, y eso 30 ya llegando muy, muy alto. Entonces, por ejemplo, la dieta blanda es la típica que se van a topar en el hospital para pacientes ambulatorios. Aunque el paciente vaya a una cirugía de rodilla, aunque el paciente vaya
una cirugía que no tiene nada que ver con el tubo digestivo, este es el tipo de dieta que se maneja en todo el hospital, la dieta blanda. También sugiere preparaciones como productos preparados hervidos, asados, al horno, con mínima cantidad de grasa. No se utilizan tampoco técnicas de fritura en este tipo de dieta. Y pues se excluyen irritantes. Aquí incluso también se excluye el agua de Jamaica, por ejemplo, bebidas con cafeína, desde el té verde, café, refrescos, todo ese tipo de productos. Y se excluyen elementos picantes. Mande. ¿Por qué la Jamaica? Porque la Jamaica sí irrita la mucosa gástrica bastante. Si no se hace como infusión, sí irrita la mucosa gástrica. Entonces, en un proceso de gastritis, sí no es tan conveniente. Sobre todo porque sí, y esto se agrava todavía si le agregas azúcar a la Jamaica, porque el azúcar por sí solo es un irritante también, es un alimento muy ácido. Entonces ahí lo ideal sería, de hecho, una recomendación así básica es cuando se sugiere tomar Jamaica, tiene que ser en forma de infusión. O sea, es poco lo que pinta la Jamaica. No tiene que quedar el agua colorada, casi guinda. Debe de ser con muy poco color el que agarre. Eso es verdaderamente lo que se consideraría una infusión. Y es como se sugiere el consumo de la Jamaica. Ok. ¿Dudas con eso? Muy bien. Bueno, entonces, eso es los tipos de dietas más utilizados. Sin embargo, también y se incluye la dieta astringente, que es la dieta que se considera antidiarreica. A ver, Diana Santa Cruz, ¿podrías leernos la dieta astringente? También llamada antidiarreica. Se ofrecen alimentos ricos en pectina que ayudan a mayor absorción de líquidos a nivel intestinal, favoreciendo la formación del bolo fecal. Alimentos recomendados en una dieta astringente: el yogur natural, carnes magras, pescados, las verduras bien cocidas y en forma de puré, arroz, pastas, pan blanco, sueros, manzana, limón y plátano. Y alimentos no recomendados en la dieta astringente: leguminosas, cereales refinados y grasas saturadas. Y bueno, ya cereales integrales y verduras flatulentas, como todo lo que son el grupo de las verduras crucíferas son las más flatulentas, que son la variedad de las coles: brócoli, coliflor, alcachofa, col de Bruselas, col rizada, todo ese tipo de productos. Entonces, la dieta astringente, pues realmente es una dieta muy de corto periodo, porque es en lo que la persona, el paciente, empieza a tener un equilibrio hidroelectrolítico mejor y además de que ya empieza a tener esa tolerancia y ya deja de presentar diarrea. En el momento en que deja de presentar diarrea, la dieta astringente progresa a una dieta blanda. Eso es lo ideal. Siempre, de hecho, todas estas dietas son dietas progresivas. Lo ideal es que progresen a una dieta blanda y ya esa dieta blanda a una dieta normal. Claro que ya con ciertas características también así de alimentos recomendables. Aquí en la dieta astringente, si se fijan, las leguminosas se limitan mucho porque las leguminosas tienden a inflamar y tienden a generar muchos procesos de flatulencia, y cuando hay procesos de diarrea, sí pueden caer muy pesadas al cuerpo. Entonces, se sugieren más bien alimentos que sean ricos en fibra soluble, sobre todo pectinas. Por eso ahí nos comenta mucho de la manzana o del plátano. El arroz en su variedad almidonada, que es el arroz blanco. Las pastas que no sean integrales, que sean pastas así típicas. Sobre todo también se recomienda mucho la papa, pero de preferencia en forma de puré. También incluso se recomienda el camote, pero sin mantequilla. De preferencia un puré así simple, porque si metemos el elemento grasa, podemos generar todavía más diarrea. Aguas nada más con eso. Y estas son, les digo, indicaciones de las dietas modificadas en consistencia. Esto es cuando nos topamos algún problema mecánico ahí con el paciente, que nos topemos que haya imposibilidad de masticación, pérdida de piezas dentales, procesos de disfagia. Por ejemplo, ahorita con los pacientes con COVID, cuando están extubados, se sugiere mucho, antes de la dieta blanda, se sugiere pasar por dieta líquida completa,
por la cuestión de la falta de tolerancia a la vía oral, pues se sugiere una dieta líquida completa con suplementación por la pérdida de peso que genera la disnea que tienen y que progrese a una dieta blanda. De hecho, muchas veces de la dieta líquida completa puede pasar primero por dieta suave y luego por dieta blanda. Entonces, esa sería así como que la sugerencia ahorita para ese problema que traemos actualmente. Ok. Bueno, entonces eso, hay una tarea que está cargada en la plataforma, no sé si ya la vieron, está en la sesión 6, que de hecho es hacer una dieta líquida, hacer una dieta líquida completa. Son dos actividades las que se hacen en esa tarea. Una es una dieta líquida completa de su autoría, no copiada de internet ni nada, ni de ningún libro. Traten de ustedes así como que pensarle. Y la sugerencia es que utilicen, no deben de hacer ningún cálculo, ¿eh? No espero que hagan ningún cálculo ni que lo hagan en base a calorías, pero sí que me utilicen términos o medio limitaciones de porciones como piezas, tazas, cucharadas, mililitros, gramos, pero un aproximado, como que cierta idea que traigan ustedes ahí de cantidad. Y la segunda actividad de esa misma dieta, que quiero que la pongan en un mismo documento, es una dieta líquida, pero ahí sí copiada del internet. Y nada más que me referencien de qué página lo sacaron. Puede ser una página de divulgación, ¿eh? Sobre todo sugiero que sea una página así como que no tan seria, porque ahí lo que me interesa es su punto de vista, su análisis de la dieta, por qué sí podría considerarse una dieta hospitalaria o por qué no. ¿Qué ventajas o qué desventajas le ven? Por eso es así, quiero que la investiguen de algún sitio de internet, de preferencia de un sitio de divulgación. La que vamos a investigar de internet es puede ser líquida clara o completa. O... Líquida completa también. Ah, ok, muy bien. Gracias. Líquida completa también, sí. Las dos dietas serían en base a dieta líquida completa, una creada por ustedes y otra copiada del internet. La creada por ustedes no tiene que ser necesariamente hospitalaria, ¿eh? La dieta líquida completa se puede llevar también en paciente domiciliario y todavía tienes como que más posibilidad. Pueden incluso integrar algún suplemento, si gustan, pueden usar caseinato de calcio, pueden meter ahí a lo mejor un tipo fórmula polimérica como un Ensure, si lo hicieran, por ejemplo, para personas diabéticas, pues un glucerna, cosas así. Utilizar a lo mejor un suplemento sería una buena recomendación. Bueno, ¿dudas con eso? De todos modos, ahorita lo repetimos al final de la clase para que quede más claro. Bueno, entonces las dietas modificadas en consistencia son muy simples, son muy sencillas. Ahí de hecho, más bien lo que entra en trabajo es la cuestión de cuidar la calidad de que a la hora de cocinarse realmente no se agregue sal, realmente no se usen alimentos muy azucarados y que lleve la consistencia que debe. Porque luego te topas que indican dieta líquida completa y les brindan productos que van en una dieta suave o que van en una dieta de pureza. De hecho, en la dieta líquida completa se puede usar gelatina y flan y se puede usar jocoque, por ejemplo, se puede usar yogur, pero todo es de una consistencia bastante líquida, se rebaja incluso muchas veces. Ya lo que no se vale usar es puré de papa, puré de camote, fideos, por ejemplo, caldos con fideos, no. Los caldos tienen que ser caldos directamente sin pedazos de verduras, sin fideos, sin nada. Ok, entonces con eso terminamos esa parte, que es la parte más rápida de esta área, que es la dietoterapia, y pasamos a las dietas modificadas en contenido de nutrimentos. Vamos a hablar primero en base a energía, vamos a hablar del plan hipoenergético. Esto es, por ejemplo, este es un plan que promueve el balance energético negativo. Esto quiere decir, cuando tenemos un balance energético es como un sub y baja, pero que está estable. Si tenemos un aporte de calorías, tenemos una actividad física, pero van a la par. El aporte es suficiente para la actividad física que tenemos. Cuando queremos un balance energético negativo, yo no subo actividad física, yo bajo energía, yo bajo calorías. Entonces, así, aunque la persona tenga actividad física como moverse de donde deja su carro al supermercado o en su casa,
con el poco aporte calórico vamos a promover una pérdida de peso. De hecho, este es el plan que típicamente se utiliza para pacientes con obesidad o para pacientes con sobrepeso. Y el balance energético positivo, que es lo que busca la dieta hiperenergética, funciona metiendo más calorías que la actividad física. Y esto promueve una ganancia de peso. De hecho, generalmente las dietas hiperenergéticas se utilizan también con dietas hiperproteicas para fomentar el aumento de volumen de la masa muscular. Estas se usan mucho fuera de la cuestión estética, se usan mucho en pacientes, por ejemplo, como gran quemado, pacientes que salieron de algún tipo de desnutrición o de una pérdida notable de peso, pero siempre y cuando haya un equilibrio en los electrolitos, porque si no tenemos equilibrio hidroelectrolítico y si el paciente está hipovolémico o hipervolémico o algo, no, tiene que estar euvolémico, y así es como podemos promover una buena ganancia de peso. Nada más que lo malo de las dietas hiperenergéticas es que deben de seguir siendo bastante equilibradas en cuestión del aporte de tipo de carbohidratos, porque si no lo que promueves es la ganancia de masa grasa y no de masa muscular. Entonces tienen que tener una evaluación antropométrica continua el paciente. De hecho, de preferencia se utiliza calorimetría indirecta o se utilizan ya métodos de antropometría, como por ejemplo la plicometría, que es la medición de pliegues, y en base a eso se determina cuánta masa muscular, cuánta masa grasa tiene el paciente. Ya si se tienen, por ejemplo, tanitas más especializadas, básculas más especializadas, pues bueno, eso nos puede ayudar mucho. Pero por lo pronto, el plan hipoenergético, lo que lo caracteriza es que es restringido en energía, ¿sí? El plan hipoenergético se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer sacando el requerimiento real de la persona con fórmulas predictivas, como la fórmula de Harris-Benedict, la fórmula de Mifflin-St. George, que es la que se recomienda más para pacientes con este tipo de procesos. O se puede hacer en base al consumo habitual del paciente. Tiene esas dos formas. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con obesidad mórbida y yo tengo dos maneras de atenderlo. Una es sacando su requerimiento energético real, y a ese requerimiento le puedo restringir de 100 a 1000 calorías. En eso consiste una dieta hipoenergética. Pero también otra manera es, si me llega un paciente con obesidad mórbida, lo más recomendable es analizar su dieta. ¿Para qué analizo su dieta? Para ver realmente cuánto es su consumo calórico. Muchas veces, tal vez si yo le saco su requerimiento real, puede ser que este paciente tenga un requerimiento de 1800 calorías, pero cuando analiza su dieta, me doy cuenta que el paciente consume más de 3000 calorías, de las cuales la mayoría son de grasa o son de carbohidratos. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué harían ustedes? ¿Con cuál requerimiento se irían? ¿Con el consumo habitual o con el requerimiento real? ¿Y no Con puedes este ir tipo de disminuyendo pacientes. así paulatinamente? Claro, claro, claro. De hecho, puedes empezar, por ejemplo, con una restricción de 300 calorías y ver cómo te va. ¿Y por qué harías eso? Pues es que es demasiado cambio. Si está acostumbrado a más de 3000 y luego de la nada 1500 o así, pues lo va a sentir demasiado fuerte, tanto él como su cuerpo y todo. Y ni siquiera lo ¿Y va a qué va a seguir. pasar? Exactamente, eso. Ni siquiera lo va a seguir. Si hacemos una restricción demasiado significativa, tenemos que tomar en cuenta que el apego al plan va a ser nulo. No, no va a haber un apego porque verdaderamente es, pues, incitar demasiado el hambre e incluso podríamos generar que haya un trastorno de comedor compulsivo, que el paciente empieza a tener atracones por esa situación ahí emocional de que pues, no está comiendo realmente casi nada. Entonces, estas son dos formas en que se puede llevar a cabo este plan. También existe otro tipo de dieta que es la dieta baja en calorías. ¿Qué diferencia hay del plan hipoenergético a la dieta baja en calorías? La dieta baja en calorías no puede aportar más de 1200 calorías al día, lo cual es prácticamente el requerimiento basal de una persona, ¿sí?
Entonces, y también incluso existe la dieta muy baja en calorías, que son aquellas que aportan menos de 900 o menos de 800 kilocalorías. Ya son dietas muy, muy restrictivas. Estas no se sugieren utilizarse a menos de que sea por corto periodo de tiempo y en situaciones ya así como que extremas. Sin embargo, en el área de control de peso o de nutrición, son de las dietas más utilizadas, las dietas muy bajas en calorías, que son, un menú típico de esto sería, por ejemplo, desayuno, una taza de cereal Special K con una taza de leche descremada y medio plátano. Colación, pepino picado. Comida, ensalada con filete de pescado. Colación, jícama picada. Y cena, otra taza de cereal con leche descremada. Ese es un menú como de aproximadamente 800, 900 kilocalorías. Y ese es el ejemplo de una dieta muy baja en calorías. Ya, por ejemplo, la dieta baja en calorías, que no rebasa las 1200, tiene un poquito más de variedad. Y la dieta hipoenergética, pues sí puede ser incluso más variada. De hecho, puedes manejar muchos alimentos, puedes meter fruta, puedes meter verdura, cereales, pero se recomienda el usar cereales integrales, verdaderamente granos enteros, ni siquiera productos procesados. Y esto es lo que nos puede ayudar a promover una pérdida de peso, porque al final de cuentas la persona sigue comiendo y come bastante, nada más que lo hace ya de una manera más balanceada. Que muchas veces, incluso muchas veces los pacientes que se someten a un plan de este tipo, cuando les brindas el menú, se empiezan a dar cuenta, ah, caray, como que es mucha comida. Y lo que pasa es que como metes mucha verdura, como metes mucho producto integral, pues verdaderamente el plan parece como que es mucho alimento, pero no, nada más es como que jugar ahí con los vegetales. Ok, y recomendaciones que se sugieren para este tipo de plan. A ver, Marco, si gustas leerlas, por favor. Bueno, recomendaciones para un plan alimentario hipoenergético. Consumir de 3 a 5 comidas. Siempre desayunar. Reducir o evitar bebidas alcohólicas. Alimentos en sus versiones descremadas. Reducir el consumo de azúcar. Verduras y frutas. Usar platos pequeños y raciones pequeñas. Comer despacio. Consumir las verduras o frutas al inicio de la comida. Masticar bien los alimentos. Eliminar el consumo de refrescos y aguas de sabor. Evitar la comida frita y volverse más activo. Gracias, Marco. Bueno, estas son recomendaciones bien generales e incluso algunas como que sí tienen cierto sustento y otras no. Sin embargo, cuando tú lees la guía de práctica clínica para prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, todo lo que viene en cuestión de tratamiento no farmacológico, que sería en parte el tratamiento dietoterapéutico, es puro cambio de estilo de vida. O sea, sugerencias de este tipo. Por ejemplo, llevar una dieta balanceada. Balanceada, que los macros estén en una relación buena, que no sean hiperproteicas, se sugiere de 10 a 15% de proteína. Los carbohidratos, de hecho, no se reducen. En una dieta hipoenergética, los carbohidratos siguen aportando del 50 al 60% de la dieta. Nada más que se sugiere que 90% de esos carbohidratos sean carbohidratos complejos, que haya un aporte de almidón, que haya un aporte de fibra, sobre todo, y sobre todo se sugiere mucho el aporte de almidón resistente, que ya es el cambio de la consistencia del almidón después de que se cocina. ¿Sí? Porque, por ejemplo, bueno, para eso ya tendríamos que meternos más en carbohidratos, pero existen diferentes tipos de almidones y llega un punto para que el almidón sea disponible, tiene que ser sometido a cocción, ¿sí? Que esto se llama gelatinización. La cuestión es que cuando ese almidón tú lo enfrías, el almidón se vuelve retrógrado y este almidón es menos disponible y de hecho termina teniendo función prebiótica. Entonces, es muy interesante leer de esto porque nos damos cuenta que incluso si lo vuelves a calentar, porque mucha gente piensa, ah, pues se tiene que consumir frío. No, incluso si lo vuelves a calentar, el almidón sigue siendo no disponible y por lo tanto terminas teniendo ese factor ese efecto prebiótico.
Y eso es algo que ahorita está sonando también bastante en la cuestión del tratamiento de paciente con persona con diabetes, persona con sobrepeso, con obesidad. Entonces, la guía de práctica clínica te maneja así las recomendaciones. Son recomendaciones bastante sencillas, que incluso cuando tú lees acerca de recomendaciones para llevar un estilo de vida saludable o una dieta saludable, son las mismas. Es meter más carbohidratos complejos, meter el elemento fibra, consumir las verduras y las frutas de índice glucémico bajo, las verduras crudas. Incluso muchos planes hipoenergéticos te manejan que la verdura es libre, siempre y cuando sea cruda. Y pues las verduras sí aportan calorías, lo que pasa es que las porciones de las verduras tienden a ser muy grandes, tienden a ser bastante vastas. Entonces por eso te manejan como que libre. Una porción de verduras son 2 tazas de espinaca o son 3 tazas de lechuga o 2 tazas de acelga picada, 1,5 tazas de pepino. Entonces son porciones que si tú haces una ensalada, en una ensalada tienes como 5 porciones de verdura, pero es una ensalada familiar, no es una ensalada individual. Y bueno, lo de consumo de 3 a 5 comidas, esto es completamente dependiendo de la persona que pide el plan, ¿eh? No es una ley que tenemos que estar consumiendo tiempos de comida todo el día. De hecho, la idea es que sean 3 tiempos de comida, desayuno, comida y cena. Ya las colaciones se sugieren cuando la persona pasa mucho tiempo sin comer, que tal vez su horario de trabajo sea de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pues ahí sí tal vez se pueden meter 2 colaciones durante el trabajo. Las colaciones difieren de los tiempos de comida porque mientras un tiempo de comida es un alimento de cada grupo del plato, las colaciones es un alimento de un grupo nada más o 2. Los ejemplos de colaciones pueden ser verdura picada o fruta picada, o si ya quieres meter 2 grupos, una fruta y una barrita, o verdura y cacahuates, una tostada con aguacate, un pan con crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate, como le quieran decir. Esos son ejemplos de colaciones. Y volverse más activo, ¿a qué se referirá con volverse más activo? Ejercicio, caminata o cosas así. ¿Ok? ¿Qué diferencia tiene la actividad física del ejercicio? Pues la actividad física es cualquier, o sea, como decía Hatsibe, pues es caminar, es, por ejemplo, andar en bici. Ya el ejercicio sería tener una rutina en la que trabajas pues los grupos musculares por completo. Específicamente, ándale, muy bien. De hecho, el ejercicio también lo que busca es generar algún tipo de resistencia, algún tipo de condición. Entonces ahí ya implica el ejercicio de fuerza, el ejercicio aeróbico, el ejercicio de equilibrio. Y a las personas cuando empiezan a como querer aplicar este plan hipoenergético, la sugerencia es simplemente tener más actividad física. Interrumpir los procesos de sedentarismo, que ahorita, por ejemplo, son muy difíciles de interrumpir. Sobre todo, por ejemplo, en sus días que están saturados de clase y que están pegados a la computadora, mínimo en la escuela, en la facultad, pues teníamos la posibilidad de que, 20 minutos nos parábamos, salíamos al pasillo, incluso algunos se iban todavía fuera de la facultad. Y ahorita ya es un poco más complejo todo eso. Pues ahorita nuestros grados de sedentarismo están altísimos. Por eso, una sugerencia es que incluso cada hora, bueno, lo ideal sería que cada hora nos pudiéramos parar y hacer algún tipo de actividad distinta, desde caminar en la casa o hacer algo distinto a lo que estamos haciendo, que es permanecer estáticos sentados. Eso es el volverse más activo. Por eso a veces en este plan se utilizan recomendaciones tan banales como estaciónate más lejos si vas al supermercado, sal a caminar a una plaza comercial para estar teniendo un poquito de actividad. Y ya, simplemente recomendaciones muy sencillas. Comer despacio. Comer despacio también es un plan, es parte de un plan. Y eso también va junto con el evitar tomar agua mientras comemos, que es algo que ya habíamos comentado. Que la sugerencia es que a la hora de comer, sea estrictamente comer, no beber ningún tipo de líquido, ni siquiera agua natural. Esa sería una muy, muy buena recomendación que nos permitiría realizar una mejor masticación y por lo tanto promover una mejor digestión. Pero pues este es también un hábito que a veces las personas tienen muy, muy
establecido y es difícil romperlo. Esas son así como que sugerencias típicas de un plan hipoenergético. Y les digo, la restricción de la energía va a depender mucho de qué tan rápido necesitamos que el paciente baje de peso o qué tan comelón sea el paciente, porque hay pacientes que sí, cuando analiza su dieta, verdaderamente una de las razones por las que hay un grado de obesidad significativo es porque se pasan de las calorías que requieren, se pasan y su combinación de nutrientes no es nada equilibrada. Pero luego te topas la otra cara de la moneda, que es pacientes que verdaderamente cuando analizas su dieta es poco lo que comen. Comen pocas calorías, sí está desequilibrada, pero no está tan desequilibrada. Entonces muchas veces pues tienes que tomar en cuenta qué es lo que está generando problemas. Si son factores endocrinos o si son factores que podríamos controlar. Okay. Bueno, este plan es bastante sencillo de entender. Y ya, por ejemplo, un plan que tiene que ver también un poquito ahí con comorbilidades propias de la obesidad sería el plan hipoglucémico, que también es el plan que se utiliza mucho en procesos de diabetes. Este, por ejemplo, también se usa mucho en epilepsia, porque como limita carbohidratos, se empezó a ver que al limitar alimentos cuya función es brindar energía, bajaban los ataques o los episodios de epilepsia en el paciente que tenía este tipo de enfermedad. Y el plan hipoglucémico tiene dos formas de abordarse, utilizando una dieta cetogénica estricta o utilizando un plan hipoglucémico moderado. La cetogénica es un plan estricto, no aporta más de 20 gramos de carbohidratos al día, ¿sí? Pero hay una cuestión con esto. La guía de práctica clínica sugiere que la dieta cetogénica en esta modalidad estricta no se use por más de 3 meses, por la cuestión de la limitación de nutrientes que tiene y además de la falta de aporte de fibra, que ya ahorita sí está siendo muy significativa la evidencia que hay cuando no hay un aporte de fibra en la dieta. Entonces ahí nacen muchas como que diferencias en cuestión de opinión, por lo que comentan de que el plan cetogénico mejora la sensibilidad a la insulina, promueve una pérdida de peso mucho mejor, promueve una ganancia de masa muscular, por lo que podemos controlar los niveles de glucosa. Entonces, ahí ya entran muchas cuestiones porque a largo plazo verdaderamente todavía no sabemos, a buen largo plazo, este tipo de plan qué podría generar. Y es lo que comentamos la otra vez, que este tipo de plan se tiene que hacer bajo un control metabólico bastante estricto, antes, durante y después. Y todavía después de llevar este tipo de plan, establecer algún tipo de parámetro de cómo se van a ir integrando otra vez los alimentos que se limitaron o que se eliminaron de la dieta. Okay. Y ese sería el plan cetogénico estricto, que si se fijan 20 gramos de carbohidrato, pues es una nada, simplemente una porción de fruta aporta aproximadamente 15 gramos de carbohidrato. Y por una porción de fruta yo estoy hablando desde medio plátano, o 2 naranjas, o 3 guayabas, o 3 ciruelas, o 2 tunas que aportan esto. Media taza de leguminosas ya aportan 20 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, media taza de frijoles cocidos, esta es la cantidad de carbohidratos que aporta. Pues este tipo de alimentos se eliminan completamente de este tipo de dieta. Y el plan hipoglucémico moderado, pues ya se sitúa en dar 40% del gasto energético total en forma de carbohidratos. El otro 40% se sugiere que sea en forma de lípidos y 20% se sugiere que sea en forma de proteínas. Entonces, si se fijan, el plan hipoglucémico moderado es un poco más cercano a lo que es un plan equilibrado, a lo que es una dieta equilibrada. Sí está restringido en carbohidratos, pero no está tan restringido como la dieta cetogénica. De hecho, en pacientes con diabetes, muchachos, no se utiliza de ley este tipo de distribución, ¿eh? Rara vez se utilizan 40% de carbohidratos. Generalmente, lo más bajo que te vas, y eso es cuando están consumiendo hipoglucemiantes orales o secretagogos de insulina, es 50%. Ya 40% es cuando ya estamos trayendo un descontrol fuerte y que aún no nos damos con insulina inyectada.
porque ya cuando estamos tomando en cuenta la insulina, se tiene que hacer otro tipo de cálculo. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Andan cansados, ¿verdad? Porque andan muy callados ahora. Generalmente andan más participativos y ahora andan muy callados. Nos regañaron en la clase antes de mí o estuvo muy cansada la clase. Muy intensa la clase pasada. Ok, bueno, ni hablar, todavía les falta Nutri, lo siento. Ok, a ver, Alan. Alan, ¿estás ahí en la clase? Sí, aquí estoy. Ok, a ver, Alan, ¿nos puedes leer, por favor, las recomendaciones generales para paciente con diabetes mellitus? Dice, preferir hidratos de carbono complejos como cereales integrales, leguminosas, verduras y frutas frescas de preferencia con cáscara. Limitar o evitar los alimentos que contengan azúcares simples. Incluir en cada comida preparaciones que contengan los 3 macronutrientes. No exceder el empleo de edulcorantes no nutritivos. Limitar el consumo de grasas de origen animal. Fomentar el uso de hierbas y especias en la preparación de alimentos. Limitar o evitar el consumo de alcohol. Ok. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, si se fijan, por cereales integrales ya hablamos de esto, ya hablábamos de que los cereales integrales es bien importante la promoción de educación nutricional con este tipo de recomendaciones, porque la palabra integral lo puede tener cualquier alimento que contenga salvado de trigo adicionado o germen de trigo, pero realmente la palabra integral, ya lo comentábamos, que viene de la palabra íntegro. Realmente un grano debe de ser entero para poder tener esa forma de catalogarse como integral. Por eso las leguminosas son un alimento muy, muy bueno en los pacientes con diabetes. Nada más que lo malo es que por lo general tienen intolerancia a este tipo de alimentos. Les generan flatulencia, les generan una sensación de pesadez y pues todo eso los hace que no puedan comer tanta cantidad de leguminosas. Aquí se sugiere mucho que se les dé un remojo previo de mínimo 6-8 horas. Incluso se sugiere que se utilicen molidos, no enteros, para promover una mejor tolerancia y que no se sienta tan incómodo la persona cuando los consuma. Limitar o evitar alimentos que contengan azúcares simples. Acuérdense que los carbohidratos simples son todos aquellos que son mono o disacáridos. Y esto estamos hablando de todos los edulcorantes nutritivos. En edulcorantes nutritivos entran azúcar común, azúcar mascabado, jarabe de agave, jarabe de arce o sirope de arce, que es la verdadera miel de maple, jarabe de maple, la miel y el jarabe de maíz alto en fructosa. Todo este tipo de edulcorantes nutritivos se sugiere que se limiten por el índice glucémico que tienen. Se les llama nutritivos porque aportan otros nutrientes como zinc, algunos incluso aportan un poco de cobre, magnesio, fósforo, calcio, potasio, pero al final de cuentas aportan muchísima glucosa y algunos aportan mucha fructosa. Y sabemos que la fructosa al final a nivel hepático se convierte en glucosa para poder llevarlo a la circulación, así que también el estar abusando de productos altos en fructosa no es una recomendación para una persona que vive con diabetes. Bueno, no excedes en el empleo de edulcorantes no nutritivos. Todos los edulcorantes químicos, porque al final de cuentas todos tienen algún tipo de grado de toxicidad, ¿no? Puede ser desde una toxicidad leve hasta una toxicidad alta, que en leve pues estamos hablando, por ejemplo, de los polioles o polialcoholes, como xilitol, manitol, sorbitol, que su toxicidad radica más en producir problemas a nivel intestinal, producir problemas de diarrea, lo más agudo que se pueda llegar. Y ya otros edulcorantes un poco más tóxicos como son aspartame, acesulfame potásico, sucralosa. Y además aquí también hay otra cuestión, que muchas veces, como son edulcorantes que son muy, muy potentes en cuestión de dulzor, tienden a acostumbrar todavía más a la persona que vive con diabetes a cosas más y más dulces. Por eso no se sugieren en personas sanas o para personas que no tienen que limitar su consumo de carbohidratos o su consumo calórico. Okay. Bueno, fomentar el uso de hierbas y especias. Eso más que nada porque una de las complicaciones típicas de la diabetes pues, son enfermedades cardiovasculares.
típicamente en una persona que vive con diabetes, nos vamos a topar personas también que viven con hipertensión. Espérenme tantito, chicos, denme un minutito. Bueno, ahora seguimos. Ok, estábamos con hipoglucémica, recomendaciones. Y bueno, eso es en cuanto a hipoglucémica, que incluso también en cuestión de prevención, tanto primaria como secundaria en diabetes, las recomendaciones son muy generales. Al final de cuentas, se promueve mucho, sobre todo, el consumo de fibra. Aquí para que vean si en una dieta que busca tratar diabetes, sí se busca que sea un consumo elevado de fibra de unos 35, 40 gramos al día. De hecho, por eso las diferentes asociaciones que buscan promover una alimentación adecuada para la persona que vive con diabetes, te promueven mucho la alimentación basada en plantas, ¿sí? Que la alimentación basada en plantas es diferente a la dieta vegana. La dieta vegana ya establecimos son consumo estrictamente de productos vegetales. Y la alimentación basada en plantas es aquella que limita alimentos de origen animal. ¿Qué modelos me pueden dar de ejemplo con este tipo de alimentación? ¿Qué tipo de dietas o qué tipo de modelos dietéticos? Piénsenle, piénsenle. ¿Podría repetir otra vez la pregunta? ¿Qué tipo de modelo dietético o qué tipo de dieta promueve este estilo de vida de mucho vegetal y poco producto animal, limitado el Pues producto la animal? vegana o la... Vegana o vegetariana. Ajá. Bueno, vegetariana y vegana son dos cosas distintas. El vegano, ya dije quién era, persona que no come nada, nada, nada que tenga algún ingrediente que sea de origen animal. De hecho, muchas veces incluso en su estilo de vida limita productos
que se prueben en animales o que provengan de animales, incluso de vestimenta y cosas así. La dieta basada en planta o la alimentación basada en plantas ya implica, por ejemplo, el modelo mediterráneo, el modelo de la dieta mediterránea, ¿sí? Que promueve más el consumo de productos animales como el pescado o carnes en base a carne de aves, y casi elimina el consumo de carne roja y elimina el consumo de carnes procesadas. Que las carnes procesadas pues es todo lo que conocemos como las carnes frías, salchichas, jamón, embutidos de ese tipo. Otro modelo que también es muy parecido a este es el modelo DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, que es el modelo más utilizado para pacientes que viven con hipertensión. Ese también es un modelo que se basa mucho en consumo elevado de productos vegetales. Ese modelo siempre ha existido, o sea, ese modelo siempre se ha promovido, tiene muchísimos años trabajándose, tanto el modelo mediterráneo como el modelo DASH. Lo que pasa que ahora, por todas las cuestiones de la moda que tiene la corriente dietética que representa el vegetarianismo, se ha vuelto como que, la alimentación basada en plantas, pero la alimentación basada en plantas tiene muchísimo tiempo utilizándose y más en la dietoterapia, que la mayoría de las enfermedades crónicas, de hecho, el tipo de dietoterapia que llevan es este, sobre todo cuando hablamos de dislipidemias y situaciones así. Pues son las que recomienda la ADA y la AJA y la ESC. Siempre vienen en todas las guías. Exactamente. Y si se fijan, son dietas muy ricas en carbohidratos. O sea, de hecho, son altas en carbohidratos. Limitan mucho la proteína. Incluso aquí se sugiere precisamente la recomendación de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, que es lo que mencionábamos la clase pasada. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí no te aplica eso de que los carbohidratos son malos? Pues porque te promueve el consumo de carbohidratos de índice glucémico alto, carbohidratos que tienen un aporte de fibra, carbohidratos que tienen un aporte alto de almidón y sobre todo carbohidratos que aportan almidón resistente. Entonces, esa es la diferencia, es más que nada la selección de carbohidratos, más que limitar carbohidratos. Y ahorita me decía una de sus compañeras, ¿el modelo vegano o el modelo vegetariano? El vegetariano, acuérdense que había diferentes tipos. Podía ser desde semi-vegetariano, que es que consume productos animales muy ocasionalmente, y está el pesca vegetariano, que es aquel que consume productos del mar, pero porque su biodisponibilidad así lo permite. Por ejemplo, es muy común encontrar personas que viven en áreas de la costa que comen pescado, que comen marisco, pero ¿por qué? Porque hay biodisponibilidad. Pues no comen carne de ave, no comen carne de res, pero sí comen ese producto porque al final de cuentas tienen la disponibilidad de consumirlo fresco, de consumirlo en muy buen estado y lo cual les brinda un buen aporte nutricional. Okay. Bueno, entonces, ¿dudas con esto? No. Vamos muy rápido, necesito que estén un poquito más participativos. Yo sé que están estresados, pero lo veo en su cara. Pero sí, traten de despejarse tantito. Ok, plan hiposódico. Este es el más triste. Tiene muchas limitaciones y va avanzando en cuestión de limitación. Entonces tenemos, a ver, Diana, ¿nos puedes leer el plan hiposódico hasta el punto número 2, por favor? Plan hiposódico e hipertensión. La ingesta de sodio en la dieta se controla para mantener el estado de hidratación, impedir la retención de líquidos o la hipertensión. Existen diferentes tipos de planes. Número 1, plan de 4.000 a 5.000 miligramos de sodio. Es una alimentación prácticamente normal que limita el consumo de alimentos que han sido salados para su conservación. Plan 2, plan de 2.000 miligramos de sodio. Implica una restricción leve, limita los alimentos que se conservan por medio del salado, los embutidos, botanas y enlatados. Se permite cocinar con poca sal, pero se prohíbe la sal de mesa. Muy bien, gracias, Diana. Aquí, por ejemplo, el plan número 1 es el tipo de plan que llevamos, bueno, que se sugiere incluso en persona que no tiene un problema de presión
arterial elevada. Es un plan normal. Se sugiere que se limiten alimentos que han sido salados para su conservación, pero se sugiere que se limite en cuestión de cuántas veces a la semana se consumen. Ya el plan de 2000 miligramos de sodio, ese sí ya es el que típicamente se utiliza en la persona que presenta hipertensión. A partir de este, de hecho, la dietoterapia es entre 1000 y 2000 miligramos de sodio, lo que se sugiere. Y si se fijan, en el plan de 2000 todavía incluso es bastante permisivo porque se permite cocinar con sal. El chiste nada más es saber el punto en el que se echa la sal a la hora de preparar un platillo. Y nada más limita también de veces a la semana productos embutidos, productos enlatados o botanas que son muy, muy altas en sodio. Y ya el plan de 1000 miligramos es una restricción moderada. Este plan no se permite agregar sal en ningún momento de la cocción de un alimento o de la preparación de un platillo. Y se restringen alimentos que tengan conservadores o que sean salados. Incluso se restringen alimentos que son productos como pan integral, pan dulce, galletas, todo ese tipo de productos. Y ya los planes más extremos, pues son el de 500 y el de 250. El de 500 es una restricción severa. Este se utiliza por cortos periodos, precisamente por lo restrictivo que es, y ya se elimina pan y pastas. Solo se permite tortilla de maíz. Y el plan de 250 es restricción estricta y solo se recomienda en caso de algún análisis de laboratorio en específico. Incluso aquí se controla el sodio del agua que se consume. Entonces, si se fijan, esos dos últimos ya son una restricción bastante significativa. Por eso típicamente que nos encontramos para paciente con hipertensión es el punto número 2, el de 2000 o el de 1000 miligramos de sodio. Y en este rango radica la recomendación de las guías de práctica clínica. Incluso la guía de práctica clínica recomienda 2500 miligramos de sodio. Esa es la recomendación de la guía de práctica clínica. Entonces es una restricción, si se fijan, leve. De hecho, eso es como que clave para el examen, ¿eh? Restricción leve, restricción moderada, restricción severa, restricción estricta. Doctora, ¿y qué indicación tendría el de reducirlo a 500 miligramos? O sea, ya vimos que el de 2000 y 1000 es normalmente lo que manejan las guías y el de 250 para estudios de laboratorio. Pero pues clínicamente o que presente el paciente, bueno, vamos a reducirle 500 en un periodo de tiempo. ¿Qué indicación? El de 500 se utiliza un poco más en paciente en el perioperatorio. Se utiliza más en pacientes prequirúrgicos y sobre todo cuando andan con niveles muy altos de la presión arterial. Es cuando más se utiliza. Porque incluso en el postoperatorio ya se sugiere que ande a los 1000 miligramos de sodio aproximadamente. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. De nada. Bueno, recomendaciones. Pues bueno, aquí también incluso en el plan hiposódico se sugiere el uso de diuréticos naturales, como por ejemplo el consumo de apio, jamaica, siempre y cuando hagamos caso a eso de no usarla tan cargada. Enebro, bueno, infusiones de enebro, infusiones de pelos de elote, infusiones de cola de caballo, que son diuréticos que no son estimulantes. Son infusiones que no son estimulantes, porque si hablamos de diuréticos, pues también está el café, están las bebidas alcohólicas, pero pues ya con una persona que vive con hipertensión, sí es importante limitar este tipo de productos. Ok, y otra recomendación, bueno, recomendaciones muy importantes sería la siguiente, evitar sazonadores. Si se fijan ya en un plan hiposódico, se sugiere mucho evitar la sal de ajo, de cebolla, los ablandadores de carne, consomés en polvo, polvo para hornear, la salsa de soya, catsup, salsa inglesa y los aderezos comerciales. Es un plan un poquito restringido, pero tampoco es tan restringido. O sea, todavía tiene como que ciertas permisiones ahí con los pacientes a la hora de comer. No es tan limitante en alimentos.
De hecho, los planes más limitantes en alimentos pues tienden a ser planes de patologías más evolucionadas, patologías que ya tienden en insuficiencias, como la insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Ok, bueno, vamos a pararle aquí tantito porque los veo cansaditos, entonces vamos a darnos 20 minutos de descanso, ¿sí? Para que se paren, no se queden sentados, traten de pararse, vayan y tomen agua, agarren algo de comer o algo para que se pongan un poquito más prendidos. Gracias. Ok, gracias. Nos vemos Gracias, ahorita doctora. en 20 minutos.
y la prevención secundaria. Entonces, dentro de la prevención primaria, pues sí nos topamos mucho de cambios de estilo de vida, sobre todo lo que es tratar de un poco más de actividad física. De hecho, cuando ves la guidelines de la ADA, es muy interesante ver todo lo que te manejan, incluso en actividad física, las restricciones que hay si ya se presentan las complicaciones de una diabetes, por ejemplo, la actividad física en presencia de retinopatía, la actividad física en presencia de neuropatía periférica. Y es bien interesante pues cómo se va limitando todo, ¿verdad? Todo, cómo requiere una evaluación previa todo el tratamiento de estas personas que viven con esta patología. Entonces, en los cambios de estilo de vida, en la prevención primaria, pues todo lo que te maneja es ofrecer educación nutricional continua, educación en sí de estilo de vida en general, porque al final de cuentas lo que busca es promover la pérdida de peso, si hay presencia de sobrepeso u obesidad, busca también la promoción de una selección de carbohidratos complejos antes de los simples. Y esto es bien importante en el área de nutrición porque al final de cuentas hay que educar al paciente primeramente en cuáles son los carbohidratos simples y cuáles son los carbohidratos complejos, porque muchos pacientes verdaderamente no saben esta diferencia, ni conocen que los carbohidratos complejos van a ser aquellos que aportan fibra, que aportan almidón. Incluso todavía hay información un poco sesgada en cuestión del consumo de almidón cuando no hay una terapia de insulina estricta. Cuando ya aplicamos la cuestión de una persona que ya tiene diabetes y que está siendo tratada inyectándose insulina, sí las recomendaciones dietéticas cambian. Lo que pasa es que la persona con diabetes tiene diferentes recomendaciones que se van a ir manejando en diferentes grados, según el tratamiento farmacológico, según la presencia de complicaciones, según si está en prediabetes o si ya tiene tiempo con diabetes. Todo eso se tiene que tomar en cuenta y dentro del tratamiento no farmacológico también entra mucho la cuestión conductual. Es una de las partes más importantes del tratamiento de esta patología. O sea, todas las partes son importantes, pero el tratamiento conductual es una parte que también muchas veces se deja de lado y a nosotros personalmente como personal de salud nos genera mucho problema porque no podemos llegar a comprender por qué los pacientes no se cuidan. O sea, porque el paciente, a pesar de que cada vez que regresa se le da más medicamento, cada vez que regresa ya trae otro diagnóstico, cada vez que regresa, regresa en las mismas condiciones o más complicado, y más cuando el paciente empieza a ingresar al hospital por presencia de pie diabético, infecciones, y regresa y regresa y regresa, y no entendemos. Y esa es una parte bien interesante de tratamiento de esta patología, porque es es tomado como si fuera una depresión, pero no, es... Doctora, ¿se está trabando o nada más es a mí? No, sí, a todos. Sí, ok, es que se dejaron de ver, por eso pregunto. Ok, el distrés por diabetes, si ustedes han escuchado, hay educadores de diabetes, hay nutriólogos que son educadores en diabetes, hay médicos que son educadores en diabetes, y el distrés por diabetes es verdaderamente una situación que no solo viven los pacientes, que viven familiares, personas que lo atienden al paciente y el paciente. Y hay ciertas etapas donde el distrés se dispara. Y el distrés por diabetes es muy diferente a una depresión o a un estado depresivo, porque al final de cuentas son la combinación de preocupaciones y de situaciones emocionales que suceden cuando hay un diagnóstico de diabetes y cuando ese diagnóstico va repitiéndose, pero ya ahora en complicaciones, o cuando hay un cambio de medicamentos, cuando hay un cambio de médico tratante, cuando hay situaciones que dificultan el estilo de vida de la persona. Entonces es un término bien interesante que se maneja mucho en la educación en diabetes y es algo a lo que se le da mucha importancia.
que no solo afecta al paciente, sino que afecta incluso a los tratantes del paciente. Y por eso nosotros como, al final de cuentas, seres humanos, cuando estamos tratando a una persona con diabetes, a veces es tanta la empatía que podemos llegar, que por eso a veces llega un punto de tanto verlo y tanto verlo y tanto verlo, nos disociamos completamente. Personal, me ha tocado de manera personal tener una persona con pie diabético que cada año regresaba al hospital y no se cuidaba para nada. Y fue muy interesante ver también esa relación que fue generando con su médico tratante, la médico que encargó de salvar, que no le en establecer sus límites de relación, conforme esta persona llegaba siempre descuidada al hospital. Entonces es bien interesante este tema porque tiene muchas maneras de abordarse, desde el punto preventivo hasta el punto preventivo de las complicaciones. Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo la parte, aquí comentan que en cuanto a la Se está herencia, trabando la otra identificación vez, tiene que ser doctora. en alimentación, ejercicio y terapia conductual. Se recomienda que, sí, mucho. Sí, de repente en algunas partes. A ver, un minutito. Si gusta, apague su cámara para que no sea tanto Yo carga también para los el escucho muy internet. trabados. Yo también los escucho. ¿Ok? Bueno, entonces la apagamos todos. ¿O nomás yo? Yo creo nada más usted, a ver si con eso tiene. Y así no, pues los apagamos todos. A ver. Los demás, ahora cómo me escuchan? O igual. Pues A ver, ahorita, así, ahorita ¿encendemos todos la bien. cámara? Bien, Ahorita ahorita se se escucha oye bien. se escucha bien. A ver, ¿ahí me escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí. Sí, ok, bueno. Les preguntaba que si nada más yo desactivo la cámara o mejor así desactivamos todos. Si quiere la desactivamos todos, no vaya a ser que sea eso también que se le cargue a su A lo internet. mejor. Ok. Bueno, entonces vuelvo a compartir aquí la... Bueno, es que también cuando comparte uno siempre se empieza también a enlentecer. A ver si esto mejora. Ah, uf. Espérenme, porque no puedo elegir una. Ven. Va. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. 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 Ok. Se me hace que voy a compartir otra cosa porque aquí no estoy teniendo buena aquí manejo de este documento. Bueno, la guía de práctica clínica esta, de diabetes, ¿sí la han visto? No. ¿No Esa han no. llevado endocrinología? Sí, pero vimos Vimos la hada. La hada. Ah, Más ok, bien. la sí. Pues realmente mucho de lo que está aquí es igual como viene en la hada, ¿eh? De hecho, viene muy, muy parecido. La hada, incluso la recomendación que da en cuanto a
distribución de macros es muy parecido a lo que estábamos comentando. De hecho, aquí miren, tratamiento médico nutricional, decíamos, si hay una presencia de sobrepeso o de obesidad, se recomienda que haya una pérdida del 5 al 10% del peso corporal. Claro que también esto se busca paulatinamente, ¿verdad? No de jalón. Espérenme tantito. A ver, tuve que cambiar de audífonos. Bueno, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Y luego comenta, la dieta basada en alimentos de índice glucémico con bajo índice glucémico, muestra un control favorable de la glucosa. Aquí es cuestión también de saber clasificar los alimentos. Si alguna vez han visto índice glucémico, los alimentos con índice glucémico más bajo, las leguminosas y las verduras crudas, pero también entran, por ejemplo, granos enteros, y en de medio incluso entran la mayoría de las frutas. Las frutas muchas veces se piensa que tienen un índice glucémico alto y realmente no. Incluso el mango tiene un índice glucémico medio con tendencia alto, pero se maneja medio. Aquí lo que cambia es que las frutas, pues entre más maduras estén, el índice glucémico es mucho más alto. Si haces jugo de fruta, olvídate, el índice glucémico inmediatamente se vuelve de alto índice glucémico. Pero también una recomendación que se hace mucho es que el índice glucémico se va a ver modificado en la presencia de grasa y de proteína. Entonces, si yo combino una fruta con algún fruto seco, con una semilla oleaginosa, como por ejemplo pepita de girasol, cacahuate, yo bajo el índice glucémico de esa fruta por completo. Entonces, esta es una muy buena manera de recomendar el consumo de frutas a una persona que vive con diabetes. Porque si yo quito las frutas de la dieta, ¿qué micronutrientes estoy quitando? ¿O estoy limitando? Pues muchas vitaminas. ¿Cómo cuál? ¿O como cuáles? Pues por ejemplo la La vitamina vitamina C. C. Muy bien. Ajá. ¿Qué otra? Podría ser la vitamina A, por ejemplo, bueno, sí, También Los la carotenos. B. Bueno, el complejo B, ¿recuerdan en qué grupo de alimentos estaba más? en las En las carnes. verduras de No. grupo verde, bueno. O Es en bueno, las ok. carnes, Animal. Si De te grupo. vas con folatos, los folatos, la B9, sí está mucho en verduras. Pero si te vas con productos vegetales, el complejo B se encuentra principalmente en el salvado y en el germen de los cereales. Pues por eso la recomendación es cereales integrales, porque los cereales integrales todavía conservan su salvado y su germen. Un cereal se clasifica en 3 partes. Germen, que es un aporte de vitaminas y grasas, salvado, que es un aporte de fibra, minerales y vitaminas, y endospermo, que es la parte almidonada, que esa solo aporta almidón. Entonces, cuando tú consumes un producto que está altamente procesado y solo te aporta ese almidón, verdaderamente lo estás despojando de sus otros nutrientes, que son los nutrientes como son las vitaminas y los minerales. Entonces, por eso la guía y también la ADA recomiendan ese aporte de granos enteros. Si la persona va a comer trigo, se sugiere que no se consuma trigo inflado, por ejemplo, de los cereales. Se sugiere que se consuma trigo en su forma original. La avena sin mucho en hojuelas. Se sugiere el amaranto, pero no el amaranto que todos conocemos. El amaranto inflado es el que nos venden. Se sugiere el amaranto, que es el grano, que es un grano que requiere cocción y requiere previo remojo y todo. Las leguminosas, por ejemplo, son un poco más ricas en minerales que en vitaminas. Pero sí, si nos limitamos a frutas, también limitar las frutas porque se considera que son de índice glucémico alto,
pues también nos puede llevar a tener cierta limitación en nutrientes como los que mencionan sus compañeras, vitamina C y vitamina A. Caroteno sobre todo, porque la vitamina A también tomemos en cuenta que tiene dos tipos de aportes. El aporte vegetal, que es una provitamina, que son los carotenos, y el aporte animal, que es la vitamina preformada, que es el retinol, que al final de cuentas es la forma en que se absorbe. Y bueno, en cuestión de los lípidos no deben de aportar más del 30% del consumo energético o del gasto energético. Incluso en ese 30% se sugiere que lo que se limite más sea la grasa saturada. Por eso ahorita que hablábamos de diabetes, estábamos platicando de cómo los productos animales se limitan. Porque al final de cuentas, un gran aporte de grasa saturada lo tienen los productos animales. Pero también ahí topamos con un tema que se volvió también mucho de moda, que fue el consumo de aceite de coco. El aceite de coco se puso para todo de moda, que para el cabello, que para no sé qué tanto, pero al final de cuentas el aceite de coco, a pesar de tener ácidos grasos de cadena corta y un ácido graso que solo tenemos a través del seno materno, a través de la lactancia, que es el ácido láurico, pues no tiene tantos beneficios. O sea, es una grasa saturada a final de cuentas, y es una grasa que en ciertas temperaturas se vuelve un sebo. Yo creo que quien haya visto el aceite de coco en invierno, ¿cómo está? Completamente sólido, parece una manteca. Pues por eso también, incluso en productos vegetales, se limita la grasa saturada. Un fruto seco que es muy alto también en grasa saturada son los cacahuates. Los cacahuates por eso tienen un sabor tan agradable a diferencia de las pepitas de girasol o de calabaza, porque su aporte de grasa saturada es mucho más alto a comparación de estos que mencionamos. Entonces aquí lo único que se recomienda es que en cuestión de las grasas se lleve un control. Por eso la ADA, cuando comenta de que se sugiere de que una persona sí puede llevar una alimentación basada en plantas, de todos modos tienes que limitar la grasa. O sea, de todos modos tienes que tener un plan de alimentación que lleve algún tipo de adecuación, de balance, para no saturarte tampoco en las grasas, porque luego, lamentablemente, hay muchas personas que por llevar un plan tipo vegetariano, y como ven que consumen más verduras, más frutas, más fibra, pues consideran que no deben de llevar porciones o no deben de estar tan limitados, y no es el caso, porque luego también a veces, no sé si a alguien le ha tocado ver algún postre crudivegano, tipo, ¿alguien le ha tocado ver cómo se hace un cheesecake, entre comillas, crudivegano? Que no lleva cocción y que todo es vegetal. No. ¿No? No. ¿Nadie? No. Bueno, tal vez ahí quien ande en Instagram o en Facebook, de repente salen unos cheesecakes, muy entre comillas, que se hacen con nuez de la India, el relleno, que supuestamente haces como un tipo queso, una semejanza al queso, y la costra se hace con combinación de dátil o de ciruela y nuez pecanera o nuez de Castilla. Entonces, este tipo de postres te los venden mucho para diabetes, te los venden muchísimo como apto para diabético. Ahorita, por ejemplo, en la dieta cetogénica, en las dietas keto y eso, se usan mucho los alimentos que vienen muy cargados de grasa. Pero, por ejemplo, cuando ves este tipo de suplementos de un postre que supuestamente va apto para diabético, eso es algo que tiene mucho sesgo, porque al final de cuentas sí le bajas al carbohidrato que trae, pero le subes muchísimo a la grasa. Y mucha gente dice, es que es grasa buena. Pues al final de cuentas es grasa, y si sobrepasa de tu 30% de requerimiento, aunque sea grasa buena, sigue siendo algo que va a afectar. Por eso la ADA es muy clara, las dietas basadas en plantas que se lleven de una manera recomendable son excelentes para personas con diabetes, pero cuando ya se llevan de una manera descontrolada o que solo se le da como que el énfasis a un tipo de alimento, ahí sí ya no son recomendables. Porque una dieta vegetariana, una dieta basada en plantas, una dieta vegana, una dieta orgánica, no siempre va a ser saludable. No es sinónimo de saludable. Muchas veces las dietas veganas son altísimas en carbohidratos simples,
Muchas veces la alimentación orgánica es alta todavía en sodio. Entonces hay que ser muy cuidadoso ahí, por eso se fomenta tanto educar al paciente, cómo leer una etiqueta, cuáles ingredientes buscar, si hay presencia de tales ingredientes, no seleccionar un alimento. Y ahí es donde el paciente empieza a aprender. No más que lo malo es que muchas veces las personas con diabetes cuando llegan a la consulta, y yo hablo de mi experiencia, que es de nutrición, que tú les dices, ¿sabe qué? No vamos a llevar un plan todavía, vamos a trabajar las primeras 2, 3 sesiones, pura educación. Y empiezas, que el plato, que la jarra, que con recomendaciones, con a lo mejor así un poquito de educación en cuanto a selección de carbohidratos complejos, de limitación de los simples. Muchas personas no les gusta regresar a la consulta porque ellos lo que esperan y a lo que están acostumbrados es una dieta o es un menú. Es que cuentes calorías, que cuentes carbohidratos. Y no en todas las personas con diabetes el tratamiento es así. Hay personas con las que se debe fomentar más la educación y hay personas con las que sí a lo mejor urge un poquito más llevar un plan que sea un poquito más controlado. Okay, bueno, y ahí está lo que nos comenta la última evidencia. Comenta de que la ingesta de grasa saturada no debe de aportar más del 10% del gasto energético total. De hecho, la ingesta de colesterol se sugiere, y esto también aplica para dieta baja en lípidos, para ya procesos de dislipidemia, enfermedades cardiovasculares. Se sugiere que el colesterol no sea mayor, el aporte, no sea mayor a 300 miligramos al día. De hecho, la sugerencia es que sea menor a 200 miligramos al día de colesterol, sobre todo colesterol LDL. Y ya otras recomendaciones, pues es que el consumo de alimentos ricos en fibra siempre sea tomado en cuenta. De hecho, aquí en la primera evidencia de la guía nos dice el consumo, se ha establecido la ingesta del consumo de alimentos con contenido de fibra, como verduras, frutas, cereales. Si se considera un consumo alto, es aquel que aporta más de 20 gramos de fibra por cada 1000 calorías. Y ya un consumo bajo sería cualquier dieta que aportara menos de 10 miligramos por cada 1000 calorías. Que es como el ejemplo que yo les decía ahorita. Por ejemplo, la dieta blanda anda en un aporte bajo de fibra. Entonces, en una dieta blanda de 2000 calorías, nos vamos a topar que el aporte de fibra va a ser menos de 20 gramos al día. Por eso, esa dieta blanda, dentro de lo que cabe, tiene que progresar a una dieta normal al final de cuentas. Ok, bueno, de actividad física, ese puede ser hasta una clase completa nada más. Quería el segundo nivel de atención. Bueno, en el segundo nivel de atención, ya lo que nos busca prevenir, ay, disculpen que le mueva así, pero es que no puedo mover los cuadritos de abajo. Ya lo que busca prevenir es las comorbilidades, las complicaciones, las complicaciones que sabemos que son de ley en una persona que vive con diabetes, que es ya complicaciones cardiovasculares, complicaciones de problemas ya renales, de problemas de hígado. Pues ya todas esas complicaciones pues también siguen siendo recomendaciones bastante generales. Al final de cuentas, incluso en prevención 1 o en segundo nivel de prevención, la dieta de la persona con diabetes requiere mucha educación nutricional. No es directamente irte a un plan cetogénico ni tampoco a un plan sin nada de carbohidratos, porque lo que queremos también mucho es tratar de educar al paciente para que él tome el control de la patología, que es lo que promueve la educación en diabetes. Promueve mucho el autocuidado, es así como que el objetivo final que tiene. Bueno, dudas, comentarios, hasta ahí, muchachos. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Quién es yo? Soy Marco. Ok, adelante. Bueno, es un poquito el tema, pero no, porque yo sé que no se aplicaría, por ejemplo, en este tipo de pacientes, pero, por ejemplo, para personas, bueno, no sé si conozca a Mariana Rodríguez, que es una influencer de Insta. Ella promueve mucho el consumo de prebióticos, pero yo me imagino que son prebióticos industrializados o no sé,
Porque pues son de esos que tú le adicionas pues a tus alimentos para aumentar, me quiero suponer que la cantidad de fibra que consumes. ¿Qué tan recomendable es eso? No. Bueno, depende. Si yo tengo un paciente que está teniendo un tratamiento farmacológico bastante intensivo, o por ejemplo sale de una cirugía, o tuvo por ejemplo un tratamiento prolongado con antibióticos, yo sí me iría a prebióticos industriales. Y no solo prebióticos, yo usaría de hecho simbióticos. Yo aportaría tanto pro como prebióticos. Porque al final de cuentas hay una necesidad fuerte. Pero, por ejemplo, en la persona que vive con diabetes, el usar prebióticos comerciales podría ser un objetivo a corto plazo, Marco, porque igual en lo que la persona puede tener cierta tolerancia a leguminosas, a granos enteros, porque si alguno de ustedes batalla con el consumo de leguminosas, me va a decir lo mismo que dicen los pacientes, es que me inflama, me genera flatulencia, no me cae bien, me siento mal. Entonces tienes que ir como que promoviendo el consumo poco a poco, subiendo la cantidad. Pero al final de cuentas, si tú haces una dieta, si tú llevas un plan de alimentación que trae una cantidad alta de fibra, el efecto prebiótico ahí está. Que se ha demostrado que incluso el almidón, cuando se hace resistente, tiene un efecto prebiótico. Entonces, verdaderamente, si el plan se hace adecuado con fibra, no hay necesidad de meter un prebiótico comercial. Entonces, ahí aplicaría eso. Ok, gracias, doctora. Sí, de nada, sí, yo lo usaría solamente en casos muy, muy particulares. Por ejemplo, donde lo he utilizado yo más es pacientes que ya andan con neuropatía diabética, neuropatía periférica, perdón, y que empiezan a tomar que gabapentina y todo ese tipo de medicamentos. Esos medicamentos tienen un fuerte efecto sobre la microbiota intestinal. Entonces empiezan los pacientes a presentar procesos como si fuera un síndrome de intestino irritable, haz de cuenta. O sea, tienen sus procesos como que de épocas de diarrea y tienen sus procesos de épocas de estreñimiento. Pero lo que más así como que predomina es la diarrea. Y metes, por ejemplo, el psyllium, que lo pueden conseguir ahí por receta o lo pueden comprar ellos aparte, y cesa completamente este proceso. Entonces ahí es donde te das cuenta cómo también hay cierta carga de medicamentos que traen algunos pacientes según sus complicaciones, que tal vez sí requieran ese aporte extra o ese aporte aparte de prebióticos. Pero todo es puro prueba y ensayo, porque realmente no sabes si con todos los pacientes valga. Y es que la cuestión aquí con las personas que se manejan de esa manera, como influencers o así, pues se van a ir mucho también a veces a lo comercial, porque al final de cuentas es lo más fácil, sí, es lo más fácil de completar. Realmente es lo más fácil de completar, porque cuando le llegas a la persona con puros alimentos, si está muy, muy afectada, ya muy complicada la persona, sí va a ser muy difícil. Pero si es una persona con diabetes o una persona que tiene así a lo mejor un estilo de vida que nada más requiera ciertos cambios, con la pura alimentación le llegas y le llegas al 100% a los requerimientos y empiezas a ver muchos, muchos beneficios. O sea, de hecho, tengo pacientes que incluso con la pura alimentación y siguen con su medicamento, unos toman metformina, les va muy bien y manejan glucemias en ayunas normales por muy, muy buen rato, o sea, seguido. Cuando se les descontrola un poquito es cuando traen situaciones como que personales y que ellos mismos te comentan, es que ¿sabe qué? Estoy pasando por esta situación y la verdad sí a mi dieta le ha estado afectando. ¿Por qué? Porque he estado comiendo más fuera, porque no he tenido mis horarios establecidos como siempre los he tenido. Entonces empiezas a ver que realmente la cuestión de que empieza a subir la glucosa, cuando ya has tenido una glucosa muy estable, son cuestiones que a veces están fuera de las posibilidades del paciente de controlar. Entonces, pues sí, es muy padre la terapia con la consulta con este tipo de pacientes, pero sí es difícil. Sobre todo cuando son pacientes que están en negación. Dígame. Y en este caso, por ejemplo, los chamito y todos esos que venden, o sea, funcionan. El chamito así en específico es pésimo porque tiene muchísima S. Ajá.
El Yakult, Pues sí. es que hay los dos, ¿no? Hay los dos, uno se llama Chamito y otro se llama Yakult, ¿no? Sí, es que son de diferente marca, pero Ajá. pues sí sabía que el chamito tenía mucho azúcar. El Yakult también, ¿eh? Es prácticamente la misma carga. Entonces, Ah, ok. ahí la verdad, específicamente con un paciente con síndrome metabólico, con un paciente con diabetes, nada de beneficio. Mejor vete, ¿quieres manejar algo comercial? No te vayas caro, vete al Psyllium. Y el Psyllium que lo consuma unos 20 minutos antes de cada comida fuerte, por al menos unos 15 días y va a haber diferencia. Y ese sí tiene más beneficio porque no hay azúcar añadida involucrada. Entonces estamos dando un beneficio con el prebiótico, pero estamos también dando un beneficio de control glucémico. Sería mejor. Pero en un paciente sano igual es la misma, ¿no? Sí, igual, porque es que al final de cuentas es como cuando hablábamos de la jarra del buen beber. O sea, un Yakult, un Chamito, un Activia, son productos que vienen con cierta carga de edulcorantes nutritivos y por lo tanto tienen que limitarse en la dieta. Entonces tienes que buscar opciones que no traigan este aporte calórico de carbohidratos. Pero te digo, todo depende también del control metabólico con el que venga el paciente. Es que hay de pacientes a pacientes. Hay pacientes que son los que nunca te quieres topar en la consulta, descontroladísimos y que les vale madre. Pero luego te topas los pacientes que todavía ni siquiera tocan fondo, como una amputación o algo, y se cuidan. Y es como si estuvieras tratando con una persona que apenas estás previniendo la diabetes. Pues por eso mucho, yo así como me muevo en el área clínica, me muevo también en el área de terapias alternativas. Y la verdad hace mucho ruido ahí porque hay muchos médicos, hay muchas personas que dicen, es que la diabetes se puede revertir y es que el páncreas se puede regenerar. Y bueno, pues ahí si no sabes manejar bien la información, o sea, datos de posibles regeneraciones de páncreas, pues estaríamos hablando de un trasplante o estaríamos hablando de un trasplante de células madre y específicamente células que provengan de embrión, que son las que pueden así como que cambiar a diferentes tipos de células. Pero la bronca es que muchas veces ese tipo de comentarios se manejan muy a la ligera y no sabes qué impacto pueda tener en la persona que te está escuchando. Y lamentablemente las personas, entre más complicadas estén de salud, te creen muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, yo soy muy cuidadosa, por ejemplo, con el comentario de que la diabetes se puede revertir o así, porque a veces cuando das esa opción, observas que las personas piensan que hay una forma rápida de hacer las cosas. Y lamentablemente cuando estamos hablando de una patología como lo es la diabetes, no existe una forma rápida de hacer las cosas. Porque incluso si te vas a una cirugía metabólica, si te vas, por ejemplo, a una cirugía de bypass gástrico en la cual la pérdida de peso va a promover un control glucémico, lo va a hacer solo por determinado tiempo. Porque muchos pacientes logran la pérdida de peso y se les olvida el plan y se les olvida las recomendaciones que se les dan. Y entonces tienes una persona que está en un proceso de pérdida de peso muy fuerte, pero que se te sigue manejando hiperglucemia. Y no Y te es que explicas más bien Sí. es enseñarlo a comer, ¿no? Porque bueno, eso nos han dicho mucho, que de nada Sí. sirve bajarlo de peso así de golpes y de todas formas va a volver a subir. Exactamente, exactamente. O sea, si de todos modos el cambio de estilo de vida no se promovió, podemos controlar el problema por un tiempecito, pero al rato ese paciente lo vamos a volver a ver y lo vamos a ver en los peores de las situaciones más complicado. Entonces, y esto es con pacientes que se aceptan su patología, porque luego está el paciente que no acepta que tiene una situación que debe de controlar y es el que más lata da, porque es el que más gasto genera, es el que más requiere de atención de personal de enfermería, de personal médico. Y pues verdaderamente es algo muy feo, porque también incluso la familia sufre. Entonces, a pesar a veces de que incluso nosotros de área médica, que sabemos la situación, que conocemos la fisiopatología, que conocemos anatomía y fisiología normal del cuerpo humano y entendemos la enfermedad, muchas veces cuando son familiares no nos escuchan.
E incluso llega al punto donde nos topamos personal médico que tiene este tipo de problemas y no los acepta. Te topas personal médico con amputaciones y que dices tú, es que ¿cómo estás llegando a esto si tú sabes lo que tienes y qué representa? Entonces, es una patología muy, 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 muy complicada verdaderamente desde el punto de vista que la ves, la diabetes. ¿Más comentarios, chicos? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Algo? ¿No? Pues yo creo no. Pues tú crees, Marco. Ok. Bueno. A ver, entonces, si quieren, ya nomás activen las cámaras tantito, ¿no? Porque para allá, ahorita ya vamos a cerrar la clase para no sentirme tan solita. Muy bien, gracias. Ya saben que aquí conmigo es mucho, a mí me gusta cuando la clase se vuelve así de comentar, de participar, de hablar de experiencias, porque ustedes ya han andado en hospital y si no traen experiencia de hospital, pues bueno, hablen de la experiencia a nivel personal con familia, con conocidos, porque eso va a ayudar a enriquecer la clase, sobre todo dudas que tengan así de qué los prebióticos, qué los probióticos, que en quién sí, en quién no. Eso también podemos comentarlo porque no es un tema en sí que vayamos a ver, pero igual lo podemos discutir y algo bueno puede salir de eso. Entonces, si gustan, ya nada más... Creo que de este grupo me falta lista. Marco, ¿no te han dado? Sí, ahorita ahí se la paso. Ah, ¿Crees que se la mande de una vez o ahorita? Cuando puedas, Ok. no te preocupes. Yo he estado tomando lista así con los participantes. Bueno, entonces nada más quedaría pendiente por ahorita esta semana la tarea que tienen ahí en la plataforma, que es hacer la dieta líquida completa. Recuerden que en un mismo documento quiero la dieta líquida que ustedes van a hacer y aparte la dieta líquida que van a copiar y que me van a nada más como que criticar, decir si aplica, si no aplica, que sí, que no, cosas así, ¿ok? Bueno, cualquier duda, pues ahí con su jefe de grupo o conmigo si quieren ahí al celular. Muy bien, doctora. Muy bien, entonces nos vemos el martes que entra. Mañana tienen el día libre, ¿no? Sí. Bueno, aprovechen para descansar. Más o menos. Para descansar. Hasta luego, Bueno, doctora. ándale después. Gracias. Bye, bye. Nos Gracias, vemos. nos vemos. Ustedes, bye.